Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí sinceramente me apasiona y que he ido descubriendo en la medida que he ido avanzando en las búsquedas que estoy realizando. Y es interesante ver cómo la arqueoastronomía, que es una disciplina reciente, es multidisciplinar, es una ciencia joven, está cada vez encontrando más rastros de astronomía mucho más antiguos de lo que antes se pensaba, tanto que los astrónomos se están dedicando, algunos pocos en el mundo se están dedicando a esta nueva búsqueda científica porque se suponía antes que la búsqueda astronómica es algo moderno, pero hemos ido viendo cómo todo ha tenido que irse siempre hacia atrás, hacia atrás. Todo, que digo todo, los descubrimientos, todos los datos que se refieren a la evolución humana, evolución no en el sentido biológico, más tecnológico, intelectual. Y yo estoy convencida, queridos amigos, de que el ser humano siempre ha sido el ser humano. Nunca ha sido antes, no ha pertenecido a otras categorías biológicas más que al ser humano. Aquí hemos visto esa historia no narrada en los libros oficiales, que es la construcción, la modelación del ser humano genéticamente en la historia, cómo se realizó el ser humano a partir de ya una especie existente de homínidos. Todo eso lo hemos ido viendo y también cómo se realizó una raza llamada adamitas, que es la historia que hemos también ido conociendo aquí con las narraciones antiguas de los antiguos textos. Y hoy vamos a ver cuáles son los rastros más antiguos de una astronomía. Estos rastros tan antiguos los comenzamos a encontrar ya en tiempos muy remotos, como les decía. Y digamos que entre los primeros que hasta hoy hemos visto se encuentran en la cueva de Lascaux. En esta cueva encontraron unos afrescos o unos dibujos rupestres, pinturas rupestres del Paleolítico de hace 17.000 años o quizás hasta más antiguos, donde vemos representados lo que para algunos arqueólogos serían constelaciones. Esto obviamente es discutido porque los que quieren seguir esa línea progresiva del desarrollo humano en el tiempo no pueden aceptar que ya en el Paleolítico, hace 17.000, 20.000 años, ya el ser humano observaba los astros. ¿Y por qué es tan difícil aceptarlo? Bueno, porque en estas representaciones esquemáticas de dibujos más complejos aún, por ejemplo, el arqueólogo Michael Rappengleuc, un ex investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad de Múnich, él fue uno de los primeros en sugerir que los afrescos de Lascaux no son simples representaciones de animales o escenas de caza, como han pretendido siempre decirnos. Él ahí ve mapas celestes. Según este arqueólogo, el famoso toro de Lascaux podría ser nada menos que una representación de la constelación de Tauro. Un grupo de puntos cercanos al toro, aquí que circundan el ojo, podría ser la representación de las Pléyades. Y las imágenes del caballo y el hombre pájaro podrían ser las constelaciones de Pegaso y el cisne. El toro de Lascaux podría ser el precursor más antiguo de la constelación de Tauro, lo cual cambiaría nuestra percepción del origen de las constelaciones, que siempre las hemos visto como algo reciente. Esta tradición astronómica pudo haberse transmitido oralmente como un conocimiento de la prehistoria, oralmente, mediante maestros que tenían ese conocimiento. Y esto pudo haberse transmitido por miles de años.
hasta que los sumerios y babilonios lo registraron estas constelaciones por escrito. O sea que lo que hoy vemos como las civilizaciones que empezaron, que iniciaron la astronomía, en realidad no fueron ellos. Y vamos a ver cómo todo tiene una coherencia poco a poco con la historia que nosotros aquí, que yo en Mystery Channel les he ido proponiendo. También Chantal Jaeges-Volkiewicz, que es una antropóloga y astrónoma independiente, quien ha investigado la orientación astronómica de cuevas prehistóricas y los posibles vínculos entre los afrescos de Lascaux y las estrellas. Las pinturas de Lascaux no solo representan constelaciones, también reflejan ciclos lunares y solares, según esta investigadora. Ella sugiere que los artistas, entre comillas, de Lascaux podrían haber utilizado la cueva como un calendario astronómico. Alexander Marshak fue un arqueólogo y epigrafista estadounidense que propuso que las marcas y grabados prehistóricos en las cuevas y huesos antiguos podrían ser registros astronómicos. Para Marshak, los antiguos humanos eran astrónomos sofisticados que observaban ciclos astronómicos y los registraban en su arte, entre comillas, rupestre. Aunque no se centró exclusivamente en Lascaux, sugirió que muchas pinturas rupestres tienen un componente astronómico. Entonces, miren lo que estamos empezando a descubrir. Tenemos que llevar la astronomía a los inicios de la humanidad, porque la humanidad cuando nace viene formada y viene culturizada por una civilización superior en términos de conocimiento y de tecnología. Hay varias evidencias arqueológicas y mitológicas que sugieren que las constelaciones tienen un origen prehistórico. Recordemos Göbekli Tepe, que está datada en 12.000 años máximo, 10.000, le dan hasta 9.000 años. Antes decían que 6.000, pero resulta que ese es el murito que circunda Göbekli Tepe, lo que puede tener 10.000 años. Pero Göbekli Tepe tiene mucho más tiempo, es mucho más antigua. Y allí hay unos relieves de animales en los pilares. Estos animalitos podrían representar constelaciones. Estos son estudios serios que se han estado realizando. Podrían representar a Sagitario, Tauro y Escorpión. Esto indica que las personas de la época ya tenían un conocimiento astronómico avanzado. Recordemos también el disco de Nebra de hace 1600 años, no, de 1600 antes de la era común, o sea que tiene 4000 años prácticamente. Este disco de bronce, encontrado en Alemania, es uno de los primeros mapas estelares conocidos. Representa el Sol, la Luna y las Pléyades, confirmando que los antiguos europeos observaban las estrellas de manera sistemática. Las Pléyades son un cúmulo estelar que aparece en mitologías de todo el mundo, desde los pueblos indígenas de América hasta los aborígenes australianos y las culturas asiáticas. Todo el globo tenía este conocimiento. Esto sugiere que su observación es muy antigua y universal. No podemos asegurarlo al 100%, esta hipótesis, pero hay indicios sólidos de que las constelaciones modernas tienen raíces muy antiguas, posiblemente prehistóricas. Es que mientras sigan llamando tumbas a los observatorios astronómicos subterráneos, el ser humano va a seguir pensando, la sociedad va a seguir pensando que estamos ante unas personas de la antigüedad, que eran los prehistóricos, que eran personas muy rústicas y muy primitivas, que hacían unas construcciones impresionantes para enterrar a sus seres queridos. Pero es que no dejan de llamarlos tumbas. Las pinturas de Lascaux y otros sitios podrían ser los registros más antiguos del conocimiento astronómico humano.
Y quizás, bueno, y ya vimos, este tiene 15,000, entonces está más o menos paralelo a Gobekli Tepe. Puede ser que porque Gobekli Tepe podría tener esa edad. Entonces, esto ya cambiaría nuestra percepción del ser humano primitivo, mostrando que los cazadores, recolectores del Paleolítico ya eran observadores del cielo y poseían un conocimiento astronómico mucho más avanzado de lo que se pensaba. Yo diría que había categorías de grupos humanos. Yo no diría que todos los recogedores y recolectores tenían ese conocimiento. Había unos grupos humanos que fueron culturizados directamente por nuestros padres originarios, quienes nos hicieron, quienes nos trajeron aquí, quienes vinieron a sembrar vida aquí, vida humana en este planeta. Y ellos dejaron mucho conocimiento. De hecho, el último video les hablé de la cábala y se me olvidó decirles lo más importante. ¿Qué significa cábala? Kabbalah significa recibido, entregado. ¿Recibido de quién? Yo diría que todo esto es Kabbalah. Todo esto que estamos viendo fue Kabbalah, o sea, recibido, fue adquirido. No fue que el ser humano hace 30,000 años o más, porque el ser humano está en las cuevas desde que fue hecho, está plasmando en las cuevas lo que veía y lo que aprendía. Lo pintaba, lo dibujaba, lo interpretaba a esos seres extraños que venían a su cueva a hablar con ellos, los pintaban y nos lo dejaron allí plasmado y nosotros decimos, no, es que ese era el chamán, que se ponía un casco en la cabeza con cuernos y todas estas cosas. Ellos pintaron todo lo que vieron, lo reflejaron allí. Pero como se supone que estos recolectores, cazadores, no sabían nada y eran totalmente salvajes, pues sí había seres humanos salvajes que fueron los que, pobrecitos, les tocó seguir ese desarrollo evolutivo del cerebro y de sus capacidades por fuera de los Gan Eden. A ellos les tocó muy duro, pero después hubo un encuentro entre los adamitas y ellos. Y ahí vemos cuando empiezan a contactarse entre ellos. El Homo sapiens, que ya estaba dotado con un cerebrote, con un computador como cerebro y que ya tenía conciencia del uso de las herramientas y todo, le alcanzó a enseñar a esos otros pobrecitos que después desaparecieron porque se fueron extinguiendo. Quizás fueron hechos ya con una fecha de vencimiento, porque todo lo que se hace últimamente, por ejemplo, lo que nosotros hacemos ya viene con fecha de caducidad para que deje de funcionar después de un cierto tiempo. El ser humano, por más de que se alargue em, su vida y sus telómeros y lo que quieran, igual llega un momento donde se va, porque está hecho con una fecha de vencimiento. Sus células llegan hasta un cierto punto porque tiene que dar paso a otra vida y a otros seres. Somos parte de un ciclo, no fuimos hechos, bueno, cuando nos hicieron sí durábamos muchísimo más. Y bien, me estoy saliendo ya del tema, pero todo esto forma parte del tema, realmente. Todo esto es parte de lo que estamos aprendiendo y de lo que estamos descubriendo que no nos lo dicen en los libros de historia. Entonces hay que tener claro que no todas las personas, no todos los humanos del pasado, de la prehistoria, tenían ese conocimiento. Eran grupos y se transmitían ese conocimiento y un modo de hacerlo eran las pinturas rupestres. Eso era un modo porque eran los instrumentos con los cuales contaban y la narración oral. Por eso hoy sabemos de Yahvé, de Baal, de él y de todos los Elohim, porque todo eso fue oral y con el tiempo se fue transformando en ese famoso Dios, pero era uno de esos seres que venían
y que tenía características militares. Entonces, con las narraciones con el tiempo se van transformando en otras cosas. Entonces, hay 2 líneas interesantes, habrá seguramente otras, pero digamos que las más que han dado más de qué hablar por parte de autores, investigadores, independientes, son, las civilizaciones humanas de un pasado remotísimo aquí en la Tierra, que alcanzaron un grado de desarrollo avanzadísimo, muy alto, y que se autodestruyeron o fueron destruidas por una catástrofe o muchas catástrofes, cumplieron un ciclo y desaparecieron y luego quedaron en el olvido, pero luego fueron, algunos grupos humanos sobrevivieron y estos fueron retomando nuevamente y algunos tuvieron digamos, dejaron en sus mitologías rastros de esa historia, de esa humanidad pasada. Esa es una línea de investigación. La otra habla de los que venían de afuera y pueden ser 2 líneas que no se anulan la una con la otra. Puede ser que ambas sean también verificables, porque sí ha habido civilizaciones humanas avanzadas en el pasado. Estamos encontrando sus construcciones están debajo del mar y en muchos lugares, pero también han venido de afuera. Y ahí es donde tenemos todos esos mapas estelares de los cuales se habla en los escritos. Tenemos, por ejemplo, los Vedas que hablan de estas 400.000 especies de humanoides que habitan los cielos. Se habla de mapas estelares con lugares específicos de proveniencia, sistemas estelares específicos, entre los cuales Sirio, las Pléyades, la constelación del gigante, Betelgeuse, Orión, Olam, Mrigashira. Tenemos todas esas pistas de lugares estelares, lugares en el cosmos, los Olam. Tantos lugares conocidos y desconocidos en el cielo, de los cuales se habla en los escritos antiguos. Entonces, esos también eran humanos. Ahí sí ya, pues yo no sabría decirlo, pero si nosotros nos ponemos a pensar en las apariencias y descripciones, para mí no eran humanos, porque si hablamos de unos dingir que brillaban, que están en todas las culturas, en todas, están en todas las lenguas, están los dingir, los teoi, los Elohim, están los Vedas, está Viracocha, están todos digamos, lo que se traduce como dioses está en todas las lenguas y todos son brillantes, luminosos, tienen estas características. Así que pues no me parecen como tan humanos realmente. Y en la arqueoastronomía, que es esta ciencia interdisciplinar nacida recientemente, como les decía, pues se están estudiando los monumentos que tienen una conexión con el estudio y observación de los cielos. Están en todo el mundo, amigos, en todo el mundo. Uno de los paradigmas que ustedes seguramente conocen de este tipo de estructuras es el Stonehenge, un monumento megalítico del 3000 al 2000 antes de nuestra era común. Para el astrónomo italiano Giulio Magli, no cabe ninguna duda de que este gran monumento de piedra está vinculado a los astros, en particular al Sol. Él es un astrónomo muy importante aquí en Italia y de los pocos que se están dedicando a la arqueoastronomía. Es un astrónomo oficial, entonces él nunca les va a hablar ni de los dioses, él lo llama estupideces. Para él, pensar que este conocimiento venga de extraterrestres es la gran estupidez más grande del mundo. Entonces partamos de ahí. Pero él es uno de los que alega muchísimo respecto a las dataciones y él siempre dice, son más antiguos de lo que dice la historia oficial. Entonces es
Es un científico de mentalidad abierta. Está dispuesto a ver más allá, aunque piense que lo de las teorías extraterrestres son estupideces. Que para mí eso es un sesgo enorme, porque un científico debería ser el primero en ponerlo en duda y decir, yo no sé, quizás, porque es que como un científico que estudia la astronomía puede pensar que somos los únicos en el universo, pues a mí me parece absurdo y eso lo descalificaría para mí. Pero obviamente es ese sesgo del extraterrestre, entonces se cierran y ellos mismos lo están diciendo todo el tiempo como para demostrar, no, yo no soy uno como Biglino o como ellos se separan de esas ideas de esta manera para no perder su credibilidad y su imagen y su trabajo. El eje en Stonehenge está alineado con el solsticio de verano. Así que los constructores tenían innegables conocimientos de geometría, matemática y astronomía. No eran recogedores de frutos simplemente estas personas. Sí había en esa época los recolectores de frutos, pero había gente que ya sabía muy bien, la tenía clarísima, la matemática, la astronomía y la geometría. De otra manera no podían hacerlo. Otro ejemplo de arqueoastronomía en los monumentos son los templos de Malta, del 3500 antes de la era común. También aquí vemos conocimientos matemáticos, geométricos y astronómicos. En el túmulo de Maeshowe, en las Islas Orcadas, igual. La mal llamada tumba, porque no dejan de llamarlas tumbas, está ubicada en un lugar donde en pocos días del año el sol entra y ese rayo solar entra a una cámara que se va iluminando con un camino de luz. Para ustedes construir algo así, tienen que saber matemática, geometría y astronomía. Esto no basta solo con la observación, queridos amigos. Tienen que hacer cálculos. Las pirámides de Giza es la conjugación, es el culmine de todo ese conocimiento que ya circulaba en la Tierra. Es la mayor expresión de la astronomía de ese tiempo, que la datan de hace 2000 años, pero él mismo ha dicho, bueno, la datan de hace 2000 años, pero se sabe que eso es muy, muy antiguo, todavía mucho más antiguo de eso. Allí, en el solsticio de verano, se ve el tramontar del sol cuando se oculta, ¿no? Exactamente, se ve en el centro entre las dos grandes pirámides y se puede observar perfectamente desde la Esfinge. De hecho, el complejo de Keops se llamaba Akhet y Akhet significa horizonte. Desde que el humano dejó su primera huella de existencia, ha tenido una estrecha relación con las cuevas. Pero en tiempos recientes, cuando la investigación se ha ido desarrollando cada vez más, se ha descubierto una serie de cuevas que eran en realidad observatorios y laboratorios de registro de movimientos astronómicos, movimientos cenitales del Sol. Tenemos la cueva astronómica de Xichicalco, porque en Mesoamérica hay muchas cuevas astronómicas, y la cámara astronómica en el interior del edificio de Monte Albán. Allí medían también los solsticios y los equinoccios, al parecer. Y vean, aquí los arqueólogos encontraron estas imágenes de unas estrellas de 5 puntas. Estas estrellas de 5 puntas están muy relacionadas con Venus. Todo esto es teórico porque no se sabe con certeza, pero ya han encontrado relación entre, por ejemplo, los aztecas y los mayas. Ellos observaban Venus. Pero vean qué interesante porque esa misma estrella de 5 puntas yo la encontré en las tumbas de Egipto, tal cual. Es la misma estrella, 5 puntas, igualita. Ahora bien, aquí vemos que en el centro pareciera tener un ojo. No sé, ustedes me dirán, ¿un ojo o es un objeto circular?
puede ser. Los arqueólogos dicen, puede ser una estrella, puede ser un planeta, puede ser el sol. Bueno, ellos no pueden dar una definición cerrada de algo, pues que no, todavía no saben exactamente qué querían decir estas personas con esa imagen. Pero a mí me viene en mente los Dingir. ¿Por qué? Pues estamos hablando de astros, estamos hablando de astronomía, estamos hablando de cuerpos de luz. Aquí vemos la estrella dentro de la cueva. Vemos allí claramente que está dentro de la cueva. ¿No se trataría de un dingir? Recordemos que también para los sumerios dingir se escribe con una estrella. Sí, es muy distinta a esta manifestación gráfica que estamos viendo acá, pero siempre era en forma de estrella, el dingir, el brillante, el que brilla, el que reluce, el que despide destellos de luz. Y estos dingir eran sujetos, eran individuos en Sumer, no eran astros, eran podrían manifestarse como un astro, pero recuerden que los teoi también. Entonces, yo hice mi investigación y en todas las lenguas del mundo, siempre lo que traducen como dioses es eso, brillo, luz, em, como radiante, radiante de luz. Y miren, y está ahí dentro. ¿Y no será que podría ser un ojo eso que tenía ahí? Porque era, observaba todo y estaba ahí dentro de la cueva. Ellos dentro de las cuevas, por ejemplo, aquí vemos la losa, la llaman la losa, es una estela porque está en vertical, muy pulida, está encastonada en una, en una base cuadrangular, como más profunda, 15 centímetros, y ellos hicieron el cálculo de manera que en 2 fechas en el año el sol se va a posar justamente ahí sobre esta lastra, sobre esta estela. Y para ellos eso es un altar, porque lo llaman así. Les repito, los términos son muy importantes, no se encasillan. Tumbas, altar, templo. Debemos dejar un poco más de apertura para entender la mentalidad de estas personas en esa época. ¿Su preocupación cuál era? Se supone que todo el tiempo estaban pensando en la religión, porque todo lo llaman religión, todo lo llaman rito religioso, creencias. Puede ser que la superstición viene después, porque eso es lo que suele ocurrir. Lo que yo observo humildemente desde mi ignorancia es que hay un conocimiento, hay una técnica, hay una ciencia, pero cuando no lo entendemos y cuando no podemos acceder a ese conocimiento y no sabemos para qué son esas cosas, nos da temor. Y ahí viene la superstición y ahí viene el ritual. Entonces yo me traigo los huesitos de mi abuela y los entierro allí porque me parece que es un lugar sagrado. O me pongo a sacrificar gente porque pienso que ahí vive un Dios, pero esos no son los constructores originales, y eso es lo que yo siempre veo que está ahí, ese misterio, porque llega esta gente, construye, hace, traen personas a trabajar, les enseñan algunas cosas a un grupito, y esos son los que van transmitiendo, esos son los que saben. Pero esos que saben, después aprovechan que ya no están los constructores, ingenieros, ya no están los dioses, se fueron. Entonces ellos arman toda esa teología para mantener al pueblo controlado, porque si no, ¿qué hacen? Y entonces ellos siguen invocando, siguen esperando a estos dioses, los siguen llamando y surge la religión, surgen las creencias. Y ahí ya se vuelven invisibles porque están allá, de donde vinieron, regresaron. Entonces hay una mezcla de cosas que hay que empezar como a aprender
a pasar por un colador para obtener las cosas y separarlas. Y esas personas que estaban midiendo el tiempo, que se tomaban el trabajo de hacer semejantes monumentos impresionantes para medir el tiempo. ¿Por qué medían el tiempo? ¿Qué necesitaban saber? Y no me digan que es para saber cuándo crece la mazorca, la zanahoria, porque como bien dijo Biglino en la conferencia, les bastaba observar la luna y ya, los ciclos de las lluvias, del verano y esto. Hay una intención más alta todavía, hay algo más, como lo que decía y lo que nos cuenta Max Caranzano en sus libros, porque en los mitos está encapsulada una historia muy importante de hechos que se han repetido y que han sido cíclicos, que algunos seres, grupos humanos esperaban que se repitieran. Y por eso hacían estos benditos calendarios, porque sabían que eran hechos que se repetían en el tiempo. Los soles, las eras, los calendarios, todo esto nos lo dice y todo eso se encapsuló en la llamada mitología y en las fiestas como la fiesta del Halloween, en las fiestas también se encapsulan muchas cosas del pasado que nos lo están contando y no nos damos cuenta. Fiestas que pensamos que vienen de una creencia cristiana o algo así, pero que no es así, son más antiguas. Así que tenemos que volvernos unas personas que tengan como esa estrella el ojo bien abierto todo el tiempo. Tengan los ojos abiertos en todo. Fíjense en las palabras, vuélvanse detallistas en las cosas. ¿Cómo se llama esa fiesta y quién la celebró? Y vayan a buscar y van a encontrar que sus orígenes son muy distintos a los que pensaban y que quizás ahí haya algo más. Eso es un investigador y todos ustedes, yo estoy segura que lo son. Entonces, cuando vayan a ver pirámides y basamentos impresionantes y megalitos y les digan que eso es una tumba, lo primero que tienen que preguntar, ¿cuántos cuerpos se encontraron? Sí, ok. ¿Y están datados de qué época? ¿Antes o después? ¿Durante? Porque es que en ese cúmulo del cual les hablé que quedan en esas islas que llaman tumba y que en realidad es un observatorio astronómico que sigue los movimientos del Sol, allí no encontraron restos humanos, encontraron cositas que depositaron después, como les decía, porque pues van y llevan la oferta a sus dioses después. Pero hay otras tumbas, llamadas tumbas, que son iguales y sí tienen cuerpos, pero no sabemos si esos cuerpos qué, porque es que lo mismo en el Serapeum tenemos estos grandes llamados féretros para toros, pero nunca se había enterrado un toro ahí. Los toritos, algunos cuerpos de toro los dejaban en otras galerías adjuntas que construyeron después, tratando de imitar las más antiguas y las mejores. Entonces, ¿qué pasa? Que la historia se va velando, se va construyendo encima, se va resignificando, porque si yo me encuentro un basamento enorme, como es el basamento de la luna, por ejemplo, en Teotihuacán, y esa cosa no tiene ni ventanas ni puertas. Yo digo, ¿esto qué es? Esto lo hicieron los dioses. Entonces yo empiezo a llevarle regalitos y empiezo a hacer mis rituales porque para mí es sagrado. Pero yo no lo construí, yo no sé quién lo construyó ni con qué motivo. Tal vez me lo cuentan mis abuelos, tatarabuelos, mi chamán me lo puede contar en forma de mitología, de historia, de narración. Entonces, amigos, la observación del cielo fue una gran obsesión de los antiguos desde los inicios, porque ellos sabían muy bien que la vida llegó de allá, pero también la muerte. De allá llegó la vida y llegó la muerte también, la destrucción.
Entonces, ¿cómo no iban a estar observando todo el tiempo el cielo? Ahora nosotros le delegamos eso a los astrónomos y tristemente a la NASA y a las agencias que dicen que ellos nos transmiten todo porque nos tienen que dar todo ya preconfeccionado. Pero cada vez más hay personas que se están comprando sus propios telescopios y están empezando a observar, porque ya mucha gente está entendiendo que lo puede hacer. Ya la gente está haciendo sus propias investigaciones y eso es maravilloso. Hay personas que transmiten la luna en vivo, eso es muy bello y bueno, se va abriendo siempre más el campo del conocimiento, se le va escapando de las manos a los que han monopolizado el conocimiento de los astros y las estrellas. Teníamos astrónomos en el pasado y eso es lo que hay que empezar a mirar, qué nos dejaron, qué nos enseñaron ellos, empezar a buscar, sobre todo en eso, porque ahí seguramente no hay engaños. Hay que ir a lo antiguo porque hoy se manipula demasiado. Hoy hay una abundancia de información impresionante, hay una extra oferta de información. Entonces nos volvemos locos viendo este, viendo el otro, lo que dice uno, lo que dice el otro. En la antigüedad nos dejaron todos estos testimonios en, en mega obras, en mega estructuras impresionantes. Yo creo que eso es lo que hay que observar y hay que empezar a tratar de hacerlas hablar. Pero vuelvo y le repito, nuestros filtros son los estudiosos oficiales que dicen, pero qué estupidez, pero que los extraterrestres y ridiculizan, no le dan espacio a la posibilidad, no quieren escuchar porque si lo hacen, pues pierden su imagen y su trabajo. Y quiero especialmente agradecerle a los nuevos miembros del canal. Bienvenidos. Espero que les guste el contenido. Háganme preguntas, me pueden escribir. Yo estoy a disposición de todos ustedes. No estoy haciendo videos especiales para los miembros del canal porque, primero que todo, son pocos y esos videos se quedan allí estañando, se quedan allí y me da pesar porque ya con el experimento que hice como 3, 4, no sé cuántos videos solo para miembros del canal y se quedaron allí estancaditos, no los ve nadie y eran temas importantísimos. Entonces dije, no sé cuál es, no le encontré el gusto a eso, no le encuentro la especialidad porque lo ven los 4, 5 miembros, 6 y ya, y ahí se quedan. Y cuando yo los libero para todos, YouTube ya no los promueve. Entonces no le vi mucho sentido a hacer videos exclusivos para miembros. De pronto cuando tenga muchísimos, pues puede ser, pero me parece que también los miembros del canal están de acuerdo con que esa información es bueno que la vean todos. Aunque yo ya había decidido liberar la información después de un mes, digamos, le daba la prioridad a los miembros, pero no le he visto mucho como la utilidad a esa situación. Entonces, más bien yo asumo que si te haces miembro es porque puedes apoyarme, porque puedes apoyar mi labor, te gusta y porque quieres ser participativo también de esa manera. Entonces, de buen corazón, yo lo acepto muy feliz y me siento muy feliz que las personas quieran formar parte de mi Story Channel como miembros. Eso es maravilloso, o sea, yo no me imaginé, pues, que el canal fuera a crecer así. Y lo que sí le puedo prometer a todos es que siempre trataré de mejorar mi manera de transmitirles lo que encuentro, de mejorar mis propuestas. Siempre estoy pensando en cómo mejorar el canal, en qué cambios podría hacer. No crean que yo me quedo aquí cómodamente con lo que hay. Y también espero escuchar sus opiniones. Hay personas que me dicen, digamos, me dan consejos, personas que me hacen críticas también fuertes. Yo los escucho a todos.
Algunas críticas son muy constructivas y me han ayudado mucho y otras son más bien no tan constructivas, pero bueno, igual las dejo porque desde que no usen palabrotas yo dejo todo lo que ustedes dicen. No me gusta censurar y no lo voy a hacer. Ah, bueno, ya que ya terminé el tema, a quienes se quieran quedar, pues quería también comentar algo respecto a lo de Zuckerberg últimamente con el mea culpa que hizo hace poco, porque aceptó que algo que ya sabíamos todos, que es esa gran censura que venían haciendo, tan horrible, tan asquerosa, es que no tiene presentación, censurar a las personas que se quieren expresar, porque esa plataforma, que ahora se llama Meta, las plataformas son para expresarse y me consta, todos fuimos censurados, todos, por decir lo que pensábamos, uno a veces se quiere desahogar de frente a lo que son esos abusos tan terribles que se cometieron, por ejemplo, en esa época donde no podíamos salir, donde yo me acuerdo que había gente en la playa, en el mar, con mascarilla, por ejemplo, o sea, yo veía escenas y ahí dije: "No, definitivamente la humanidad no tiene mucho futuro", porque si las personas piensan que necesitan de ponerse esto para protegerse de algo que igual va a pasar, es lo más absurdo del mundo. Entonces, me alegra mucho que se estén cayendo esos muros de censura tan horribles y esperemos que en esta plataforma también suceda, porque aquí es terrible. Yo veo programas que se dedican al true crime, por ejemplo, que tienen que censurar todo porque el tema de ellos es el crimen. Entonces no pueden decir, y es tú, eso es, es horrible y la gente se lamenta, pero no saben que no es culpa del canal, es la censura que hay aquí. Entonces, pues, amigos, yo he estado afortunada porque he podido, decir las cosas que quiero decir siempre sin tapujos, pero he sido creativa porque en ciertos términos he sabido cómo evitar ese sistema de censura tan fuerte y me ha ido bien, no me puedo quejar. Fueron poquísimos los videos que me quitaron, porque sí, perdí videos en una época en que hablaba de temas fuertecitos también, hablé un poco sobre criminalidad, esas cosas, cuando todavía no tenía como un rumbo claro en el canal. Bueno, ya después de haber conversado con ustedes, ahora sí me despido y los espero muy pronto en mi Story Channel. Amigos, regresen, estén pendientes, activen las notificaciones, revisen si están suscritos todavía, compartan los videos para que YouTube promueva más este contenido y bueno, que no es para todos, yo lo entiendo, pero sobre todo dejen su me gusta porque es un modo de apoyar el canal para que siga creciendo y podamos continuar. Un abrazo a todos amigos y cuídense mucho. Hasta pronto.